Pregunta es, ¿por qué eligió este posgrado y con esta temática? Bueno, principalmente yo escogí este posgrado porque yo soy egresada de la Universidad Militar Nueva Granada de la maestría de educación. Entonces conozco la rigurosidad de los programas y pues quedé muy satisfecha con la maestría y decidí tomar este programa, esta temática, porque efectivamente es una temática que aporta a mi proyecto de vida profesional. Yo soy docente, me desenvuelvo en el campo académico, en el campo de las instituciones educativas y efectivamente considero que pues una especialización en alta gerencia me daría todas las herramientas necesarias para convertirme en directiva, específicamente en rectora de una institución educativa o de cualquier institución, ya sea de carácter formal o informal, que sería lo que yo realmente espero de este programa. Bien. Segunda, ¿qué expectativas tiene al cursar este posgrado? Bueno, primero que todo, las expectativas que yo tengo están fundamentadas en crecer académicamente para poder ver a las organizaciones como una estructura cultural, con una visión de futuro y una visión sistémica. Por lo tanto, yo creo que la expectativa fundamental está orientada hacia hacia la capacitación, hacia el fortalecimiento de mis capacidades como líder y orientada principalmente y pensando que esto me va a brindar los principios éticos y de responsabilidad social que requiere la dirección de una institución educativa. De acuerdo con eso, la tercera pregunta es, ¿cómo relaciona la temática del posgrado con su actividad profesional y su experiencia laboral? Bueno, yo soy normalista, licenciada en biología, especialista y máster en educación. Eh, yo considero que el camino recorrido dentro de la experiencia de los 10 años como docente, pues obviamente que me da cierto, o sea, he podido identificar que yo tengo capacidades de liderazgo, de empatía y de rigurosidad frente a los cargos que se me han asignado. De esta manera, yo considero que esta temática de alta gerencia, como ya lo había dicho, puede catapultar mi perfil hacia un cargo directivo, por lo cual esta especialización me abriría las puertas en ese tipo de desempeños. Cuarto, la educación a distancia y los programas virtuales exigen una gran disciplina, dedicación, compromiso y organización personal. ¿Cómo manejaría usted estos elementos en su estudio personal? Bueno, principalmente estos elementos habría que asimilarlos de una manera equilibrada, con un esfuerzo constante, proponiéndose unas metas claras, priorizando dichas metas y cumpliendo pues con los horarios que uno mismo se establece. Para esto yo creo que la automotivación y el positivismo y todas las características que uno tiene de autosuperación serían efectivas para poder llevar a cabo pues estos retos que requiere la educación virtual. Pero creo que efectivamente lo más importante es el equilibrio entre todas estas capacidades y la constancia. Bien. Quinto, si tuviera que evaluar su capacidad de trabajo en equipo, ¿qué valor le daría de 1 a 5? ¿Y por qué daría ese valor? Bueno, yo considero que mi trabajo en equipo yo lo catalogaría en un nivel 5 y lo catalogaría dentro de ese nivel porque esto es un trabajo diario que como docente nosotros realizamos no solamente con nuestros pares, sino adicionalmente con los estudiantes. Todas las relaciones que nosotros abordamos con ellos hacen parte del trabajo grupal, en donde la direccionalidad ya no es completamente vertical, sino horizontal. Y se deja un poco de lado el, como las jerarquías para ponernos en el lugar del otro, para escuchar, para ser empáticos, para generar unos canales de comunicación claros y efectivos en donde se cumplan los propósitos en el tiempo establecido y adicionalmente que esos objetivos a los que nos proponemos en un principio pues se lleven a cabo.
También es tener un poco en cuenta las opiniones de los demás, fortaleciendo pues obviamente las capacidades que uno tiene dentro de su carisma, las habilidades que uno tiene como líder y pues ante todo permitiendo la conciliación entre todos y llegar a los acuerdos para pues así llevar a feliz término el trabajo en grupo. Eso creo que es mi trabajo diario y lo hago no solamente con mis compañeros, sino con los estudiantes. Es decir, que ¿cuál sería el valor que le daría de 1 a 5? Sí, le daría el valor. De acuerdo. Sexto, teniendo en cuenta que la comunicación abarca varios elementos, ¿cómo define su capacidad de comunicación y de interacción con otras personas? Mi capacidad de convivencia, voy a llamarlo de esa manera, y de comunicación con otras personas es bastante buena, es satisfactoria. Yo tengo una capacidad de escucha activa que otras personas lo pueden notar. Yo soy una persona muy allegada a los estudiantes, a mis compañeros. Trato de centrar mi atención absolutamente a las inquietudes, a las preguntas, a los comentarios, de tal manera que ellos sientan empatía conmigo y yo sentir la empatía con ellos frente a esa comunicación. Eso ha permitido que yo haga canales de comunicación muy asertivos y que la comunicación fluya al interior no solamente de la clase, sino de todas las funciones y de todas las actividades que se realizan dentro de la institución educativa. Una institución educativa efectivamente que debe tener, y yo como docente considero que una de las grandes fortalezas y como líder es el de tener una comunicación que me permita acercarme a los demás, escucharlos, entenderlos y desde allí pues poder crecer como institución. Bien. Séptimo, ¿cuál es su actitud frente a los cambios constantes? Bueno, aquí me gustaría resaltar una anécdota y es que yo soy una docente provisional, es decir que pues en muchas oportunidades he tenido que tener cambios fuertes que han hecho que yo los perciba como retos y adicionalmente que pongan la mejor actitud, mi actitud positiva y que sea lo más resiliente frente al cambio. Aunque muchas veces he sentido que son cambios constantes y negativos, pues trato de encontrar las oportunidades dentro de las dificultades y de entender que son experiencias que obviamente me van a ayudar a fortalecer mi espíritu, a fortalecer mi fuerza interior y a seguir adelante. Todos los cambios son transitorios mientras uno se adapta y creería que la mejor forma para uno abordar el cambio es adaptándose y permitiendo que esos cambios lo fortalezcan. Bien, sí, señora. Octavo, ¿cómo maneja las situaciones de conflicto dentro de la organización? Bueno, dentro de la organización educativa, al interior de las instituciones, con los estudiantes existen diferentes metodologías porque estamos hablando del trato que se lleva a cabo con menores de edad. Para eso existen diferentes leyes, diferentes guías, la guía 49, la ley 1620, entre otras que permiten, digamos, que dan como unos lineamientos, pero en general yo creo que el conflicto es inherente al ser humano, hace que cada persona pues tenga una manera para poder como ir solucionando las cosas de la vida. Entonces es principalmente establecer prioridades, entender qué es lo que el otro me quiere decir, cuáles son las necesidades, si el conflicto se da por una necesidad o por un interés, dado que muchas veces los conflictos son más por necesidades que por intereses. Entonces es identificar realmente cuál es el conflicto, escuchar las partes o escucharme, dialogar, encontrar un camino para solucionarlo, resarcir la falta y pues salir avante de dicho conflicto.
Bien, muy bien. Y novena pregunta, ¿cómo fija sus metas y qué estrategias utiliza para alcanzarlas? Bueno, esa es una pregunta para mí muy importante porque yo he tratado siempre de definir claramente qué es lo que quiero en mi vida, por eso trabajo a diario. Entonces, lo primero que hago es definir cuál es la meta a la que quiero llegar. Cuando ya lo tengo definida, le doy una prioridad. Dentro de esas prioridades, desgloso la meta para encontrar pequeñas metas que me lleven en ese camino de paso a paso y que sean unas metas reales que me permitan ir poco a poco hasta alcanzar los objetivos a los que me he propuesto. Finalmente lo que pretendo con esto es que poco a poco yo pueda ir realizando pues las tareas que están pendientes y adicionalmente al finalizar de las tareas me hago una autoevaluación para retroalimentarme y entender qué debo cambiar, qué debo mejorar y cuáles son las oportunidades que se me están presentando para tenerlas en cuenta, cambiar lo que no está, lo que no es correcto y obviamente alcanzar la meta real a la que me he propuesto en un principio. Bueno, muy bien. Pues tal vez por el momento esto es el cuestionario que tenemos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad.